Muy buenas noches, mi nombre es Wendy Reyes, soy estudiante en la Universidad UNIDE y estoy cursando la carrera de licenciatura en Derecho. El día de hoy, como proyecto final en la materia de Derecho Procesal Constitucional y Amparo, les explicaré un poco sobre la justicia constitucional y el juicio de amparo en México. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un sistema jurídico orientado a la protección de los derechos humanos y el control del ejercicio del poder público, para garantizar el respeto a la Constitución y evitar abusos por parte de autoridades. El Estado mexicano ha desarrollado diversos mecanismos de control constitucional, entre ellos destaca la justicia constitucional, la jurisdicción constitucional y el derecho procesal constitucional, los cuales encuentran su máxima expresión en el juicio de amparo. En la presente exposición tiene como finalidad analizar de manera detallada los conceptos y figuras jurídicas de la Constitución, la jurisdicción constitucional, el derecho procesal constitucional, el juicio político, el procedimiento constitucional y de manera especial el juicio de amparo y sus modalidades, así como la declaratoria de inconstitucionalidad y la suspensión del acto reclamado. Asimismo, se expondrá la importancia del juicio de amparo para la defensa de los derechos humanos y el papel fundamental que desempeña el abogado dentro de este procedimiento. Justicia constitucional. La justicia constitucional es el conjunto de mecanismos jurídicos que aseguran la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos humanos frente a actos u omisiones de autoridad. Tiene sus fundamentos en el artículo 1 y 133 de constitucionales, que establecen la obligación de todas las autoridades de respetar a los derechos humanos y la supremacía constitucional. En México, esta justicia se ejerce a través del juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucionales. Jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la facultad otorgada a determinados órganos del Estado para interpretar, aplicar y hacer valer la Constitución. Esta función corresponde principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los artículos 94 y 105 constitucionales, así como los tribunales colegiados del circuito y juzgados de distrito, de acuerdo a los artículos 103 y 107. Gracias a la jurisdicción constitucional, los órganos jurisdiccionales actúan como garantes del orden constitucional y de los derechos humanos, asegurando que las autoridades ajusten su actuación a los principios constitucionales. La jurisdicción constitucional es la facultad que tienen determinados órganos del Estado para interpretar y aplicar la Constitución, así como para resolver controversias relacionadas en su cumplimiento. En el sistema jurídico mexicano, esta función corresponde principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tribunales colegiados de circuito y a los juzgados de distrito. La jurisdicción constitucional permite que los órganos jurisdiccionales actúen como garantes del orden constitucional, asegurando que las autoridades respeten los derechos humanos y los principios fundamentales establecidos en la Constitución. Sin esta jurisdicción, la Constitución carecería de mecanismos efectivos para su defensa. Derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es la rama del derecho que regula los procedimientos mediante los cuales se protege la Constitución y los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en el artículo 103, 105 y 107 de la Constitución, así como en la Ley de Amparo. Esta disciplina establece las reglas que permiten hacer efectivo el control constitucional, garantizando que los procesos se desarrollen con apego al debido proceso, reconocido en los artículos 14 y 16 constitucionales. Jurisdicción constitucional. La jurisdicción constitucional es la facultad que tiene ciertos órganos del Estado para interpretar, aplicar y hacer cumplir la Constitución. Esta función corresponde principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. A través de esta jurisdicción, los órganos jurisdiccionales actúan como garantes del orden constitucional y de los derechos humanos, asegurando que las autoridades actúen conforme a la Constitución. Derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional es la rama del derecho que regula los procedimientos mediante los cuales se protege la Constitución y los derechos humanos. Su fundamento se encuentra en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución, así como en la Ley de Amparo.
Esta disciplina establece las reglas que permiten hacer efectivo el control constitucional, garantizando que los procesos que se desarrollen con apego al debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Juicio político. El juicio político es un procedimiento constitucional mediante el cual se exige responsabilidad a los servidores públicos por actos u omisiones que perjudiquen los intereses públicos fundamentales o el buen desempeño de la función pública, regulada en los artículos 108 a 114 constitucionales. Esta figura permite imponer sanciones políticas y administrativas, reforzando el control constitucional del poder público. Procedimiento constitucional. El procedimiento constitucional comprende el conjunto de etapas y formalidades que deben seguir para tramitar los mecanismos de control constitucional. Su base se encuentra en los artículos 14, 16, 103 y 107 constitucional. En el juicio de amparo, este procedimiento incluye la presentación de la demanda, su admisión, la solicitud de suspensión del acto reclamado, la tramitación del juicio y la emisión de la sentencia. Juicio de amparo. El juicio de amparo es el principal medio de control constitucional en México. Su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 103 y 107 de la Constitución y su regulación específica en la Ley de Amparo. Este juicio tiene como finalidad proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, conforme al artículo 1 constitucional. El juicio de amparo es el principal medio de control constitucional en México y tiene como finalidad proteger a las personas frente a actos de autoridad que violen sus derechos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. A través del amparo, los gobernados pueden solicitar la intervención del Poder Judicial para restablecer el orden constitucional. Este juicio se caracteriza por ser un medio de defensa individual, aunque en ciertos casos puede generar efectos generales, especialmente cuando se declara la inconstitucionalidad de normas. Amparo directo e indirecto. El amparo indirecto puede contar actos de autoridad que no constituyen sentencias definitivas. Se tramite ante los juzgados de distrito y permite impugnar leyes, actos administrativos u actos procesales que causen daños de difícil reparación, garantizando la tutela judicial efectiva. Amparo directo. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Es resuelto por los tribunales colegiados de circuito o en casos excepcionales por la Suprema Corte. Este medio garantiza el respeto al debido proceso y la protección de los derechos humanos durante los procedimientos judiciales. Declaratoria de inconstitucionalidad. La declaratoria de inconstitucionalidad es el acto mediante el cual se determina en qué norma jurídica es contraria a la Constitución. Su fundamento se encuentra en el artículo 105 constitucional y en la Ley de Amparo. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad de una norma, esta pierde validez y deja de aplicarse de manera general, protegiendo los derechos humanos y la supremacía constitucional. Suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una medida provisional dentro del juicio de amparo, regulada por los artículos 107 constitucional y 128 a 147 de la Ley de Amparo. Su finalidad es evitar daños irreparables al quejoso, mientras se resuelve el juicio protegiendo de manera inmediata los derechos humanos, sin resolver aún el fondo del asunto. La suspensión del acto reclamado es una medida provisional dentro del juicio de amparo, que tiene como finalidad detener la ejecución de un acto de autoridad que pueda causar daños irreparables al quejoso. Esta figura no resuelve el fondo del asunto, sino que protege de manera temporal los derechos del proveniente. La suspensión puede ser total o parcial, y su concesión depende del análisis que realice el juez sobre la posible afectación a los derechos del quejoso y al interés social.
¿Cuál es la importancia del juicio de amparo para la defensa de los derechos humanos? El juicio de amparo es un mecanismo fundamental para la protección de los derechos humanos en México, ya que permite a las personas defenderse frente a actos u omisiones de autoridad que violan la Constitución o los tratados internacionales, sustentados en el artículo 1, 103 y 107 constitucionales. El amparo hace efectiva la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos. A través de este juicio es posible impugnar actos arbitrarios como clausuras ilegales o detenciones indebidas, logrando que los derechos humanos sean exigibles ante los tribunales y fortaleciendo el Estado de Derecho. Y finalmente, ¿cuál es la importancia del abogado en el juicio de amparo? El abogado tiene un papel fundamental en el juicio de amparo, ya que garantiza una defensa técnica adecuada de los derechos del quejoso frente a actos de autoridad, debido a la complejidad del derecho procesal constitucional y a los requisitos formales previstos en el artículo 107 constitucional y en la ley de amparo. Su intervención es indispensable para evitar errores que puedan provocar el desechamiento del juicio. El abogado asesora, elabora la demanda, formula los conceptos de violación y orienta sobre la viabilidad del amparo, contribuyendo así a una protección efectiva de los derechos humanos y al fortalecimiento de la justicia constitucional. En conclusión, la justicia constitucional y el juicio de amparo constituyen pilares fundamentales del Estado de Derecho en México. A través de estos mecanismos se garantiza la supremacía de la Constitución y la protección efectiva de los derechos humanos frente a actos arbitrarios de autoridad. El análisis de las figuras estudiadas permite concluir que el juicio de amparo no solo es un medio de defensa jurídica, sino también una herramienta esencial para fortalecer la democracia, la legalidad y la justicia. Asimismo, la intervención del abogado resulta indispensable para asegurar una correcta defensa de los derechos fundamentales y el adecuado funcionamiento del sistema de control constitucional. Eso ha sido todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.